Memoria, adoración, respeto y principalmente vida. Estas fueron las características que destacaban el río Tunjuelito. Entonces, ¿de dónde viene el nombre? Tunjuelito es un vocablo muisca, que viene del significado el cuidador o guardián del bosque, donde lo representaban en una pequeña figura antropomorfa, elaborada a partir de oro, plata y cobre, llamado el tunjo. De hecho, el sitio donde nace el río es el embalse de Chisacá, localizado en el páramo de Sumapaz, el páramo más grande del mundo, que es la laguna de los Tunjos, el cual alimentaba los cultivos y servía a los rituales sagrados. Para ellos, el río era la fuente de vida y prosperidad, venerado como una divinidad protectora, y por eso nace el nombre del río Tunjuelo. El río Tunjuelo, en su bella extensión, es la unión de tres ríos. El primero es el río Chisacá, ubicado en la cuenca alta y en el que se desprende a los pies del cerro Los Tunjos al norte del páramo de Sumapaz y abre camino a las veredas Margarita. Después, la microcuenca del río Mugroso o Lechoso, para finalizar en el encuentro con el río Curubital. Este río, de 73 kilómetros, es el más largo de la ciudad. Tiene tal grandeza que con sus aguas se estableció el primer acueducto que tuvieron los bogotanos. De hecho, actualmente surte el 30% de agua potable de Bogotá, recorriendo las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Bosa. Recordemos que el 64% lo suministra San Rafael, el sistema de Chingaza, y el 6% lo suministra al norte de la ciudad. En la cuenca alta del río Tunjuelito nace el páramo Sumapaz, y por eso tiene la mejor calidad de agua. Pero entonces, ¿quiénes se encuentran allí? Es la localidad de Usme, que en su recorrido de una historia, y como afirma el Veda Andrea Reyes, de la Secretaría de Ambiente, el río pierde la vida hasta llegar a Pueblo Usme. Hasta más o menos inmediaciones de Usme Pueblo, antes de entrar a Usme Pueblo, ya digamos como en las veredas de Chiguaza, que ya donde empieza pues como tal la actividad agrícola, la actividad pecuaria, entonces empiezan a generar vertimientos directos al río. La calidad del río pues empieza pues a disminuir, sin embargo todavía tiene una muy buena calidad hídrica, no recibe pues como mucho aporte contaminante, pero ya cuando llega pues a Usme Pueblo, pues ya recibe muchos vertimientos de origen doméstico y de origen industrial. La carga de contaminante es orgánica en su mayoría, aunque no tiene sustancias químicas hasta que llega al relleno sanitario, que es donde entra la localidad de Ciudad Bolívar y donde recibe la mayor carga contaminante. En este punto, el río Tunjuelito muere, y cuando llega al relleno sanitario de Doña Juana, como si no fuese suficiente, es donde recibe su último gran contaminante: los lixiviados, que con su gran nivel de metales pesados y una alta carga química orgánica degradan la calidad del agua y se vuelve pésima. Esto lo dice el índice de calidad de agua, que pasa de ser verde o amarillo a un estado rojizo y café. Inclusive, el mismo cuerpo de agua empieza a degradar suelos, vegetación y los mismos ecosistemas riparios y aledaños que tenga el río en su recorrido. Así fue como el jueves 21 de marzo en la localidad de Usme, 30 familias pasaron la noche sin lograr dormir después de un fuerte vendaval e inundaciones en sus hogares, afectando los tejados, pisos, enseres e inmuebles, como lo mencionó City TV el 22 de marzo. Los daños producidos por el vendaval y las lluvias dejaron sin techo, camas y luz a estas familias, que tuvieron que salir de sus viviendas a mitad de la noche para buscar refugio seguro, como le sucedió a Sebastián Sola, quien es el almacenista del Colegio Fela Uribe de Acosta en la localidad de Usme. Yo me encontraba en mi vivienda, yo vivo con mis abuelos, mi madre y mi hermana. Estábamos efectuando un arreglo en los techos de mi casa, ya que estamos remodelando lo que es el último piso, cuando empezó a serenar un poco duro, y el señor que estaba en la terraza arreglando, pues yo le dije pues, que se cubriera, pues porque estaba ventando muy fuerte. Ya cuando cayó ya la lluvia demasiado duro, lo que hice fue sentarme y esperar a que pasara. En ese momento pues empecé a recibir las llamadas
y a ver videos y en vivos de mucha gente gritando, la gente corriendo y digamos por la parte donde yo vivo hay muchas tejas que son de zinc y volaban, caían bloques. A nosotros nos tocó subir a la terraza y ponerle madera y todas las tejas que estábamos instalando para que no se volaran. Como muchos casos, se vieron habitantes afectados por los cambios extremos del cambio climático. Más de 200 familias fueron afectadas por el desbordamiento alcantarillado que dejó más de 15 viviendas afectadas y familias damnificadas. El río Tunjuelo llegó a alerta amarilla debido al incremento de las aguas. En la localidad de Usme, esto lo afirma Caracol Radio, más de 200 familias afectadas por lluvias en Tunjuelito. Dicen que el punto crítico se ubicó sobre la carrera 12 con calle 55 a sur, donde el agua subió más de 15 centímetros inundando varias cuadras, donde las personas decían: se nos mojaron todos los muebles, los malos olores se vuelven por las alcantarillas, es una situación difícil porque tenemos varios niños. Esto lo dijo una madre cabeza de hogar. A lo que la coordinadora operativa del IDIGER, Ángela Quintero, indicó que al momento tenemos críticos en el punto, haremos presencia hasta que bajen los niveles de agua y además daremos ayuda a los afectados. Una de las preocupaciones que tuvo la comunidad de Usme fue por la población estudiantil, ya que 3 colegios fueron afectados y uno de ellos fue el Colegio Ofelia Uribe de Acosta, ubicado en el barrio Chapinerito. De rectora, la doctora Patricia Velanda, quien en una entrevista a las 4:30 de la tarde menciona: el pasado 21 de marzo yo ya había salido del colegio, me encontraba en camino a una reunión, cuando de repente empiezan a llamarme diferentes personas muy insistentemente, mi secretaria, mi coordinadora de convivencia académica y diferentes maestros. Ya cuando contesto me cuentan que tenemos una emergencia en el colegio porque se presentó lluvia, un fuerte vendaval y como un rayo. Y entonces que tuvimos afectaciones, que se levantaron techos, ventanas, tejas, pues evidentemente los niños se asustaron muchísimo e inmediatamente pues activé el protocolo. Llamo a mi almacenista para que haga todo el proceso de recuperación de elementos. La coordinadora académica se encarga de toda la parte de protección de los niños y hacer entrega de los menores, y activo todo lo que tiene que ver con los protocolos con la Secretaría de Educación y la aseguradora del colegio para garantizar el bienestar pues, de los niños a partir de la emergencia. Posteriormente, la doctora Patricia tuvo que pasar diferentes situaciones con los padres de familia, la infraestructura y pasar varias cartas para los arreglos y mantenimiento del colegio nuevamente. Y así como este caso, muchas familias y maestros fueron afectados. Esto pasa con Valeria Méndez, una estudiante de 3er grado que ese día estuvo en el vendaval del Colegio Ofelia Uribe. Pues ese día estábamos haciendo una actividad y teníamos las ventanas abiertas, y pues como teníamos las ventanas abiertas, de pronto que viene una estructura y la profe nos saca así al salón de al lado, y pues nosotros estábamos muy asustados y nos pusimos a llorar. La profe también se asustó, pero no se calmó y nos sentaron en unas colchonetas, y entonces luego nos entraron al salón para recoger las cosas y se nos perdió casi todo porque todo se mojó y salió a volar. Parte de los restos, escombros y hogares destruidos terminaron en los ríos. 2 meses después, el 12 de mayo al mediodía, el río se le veía salir por la montaña de Doña Juana, con su agua color café y en algunos lugares rojiza por los escombros. Las personas que cruzaban todos los días el río decían que el movimiento y la velocidad era rápida, aunque no era solamente por lo sucedido meses atrás. Como afirma Ivette Andrea Reyes, las causas pueden ser más allá de solamente por los cambios climáticos. Las inundaciones, los encharcamientos y avenidas torrenciales se generan por la indisciplina de las personas, porque hay acumulación de residuos en las quebradas, en los sumideros, y esto genera inundación en eventos de fuertes lluvias. En los cauces sucede de igual manera, pues muchos de estos eventos hay una causa directa y es generada por una acumulación de residuos por las mismas comunidades. Ivette Andrea Reyes, Secretaría de Ambiente 2024. Entonces, ¿por qué es necesario el cuidado del ecosistema? Teniendo en cuenta que estamos viviendo los efectos de cambio climático con fenómenos de calentamiento y enfriamiento de la atmósfera, con más razón debe haber una conciencia frente a los cuidados ambientales y acciones por parte de la comunidad hacia los ríos,
En el caso del río Tunjuelito, la carga contaminante afecta no solamente la calidad del agua, sino también la vida humana, creando inundaciones, encharcamientos o avenidas torrenciales.